Hola a todos, el día de hoy vamos a saber cómo leer la Biblia, pero para esto necesitamos algo muy importante. Primero se necesita apertura de corazón. Este estudio de la Biblia no es para personas intelectuales, para personas que sepan mucho, al contrario, esto es para todos, hasta para quienes no saben leer. Vuelvo a repetir, solamente se necesita apertura de corazón, una disposición verdadera que nos llevará a conocer y a comprender las verdades profundas que nos enseña la Biblia. Primero que nada, la palabra Biblia viene del griego que quiere decir libros, es decir, la Biblia es un conjunto de libros y esta contiene 73 libros escritos en el transcurso de más de 1000 años y está dividida en dos partes. La primera es el Antiguo Testamento que contiene 46 libros, escritos desde la creación hasta antes de la venida de Cristo. Y la segunda es el Nuevo Testamento que contiene 27 libros, escritos desde la venida de Cristo hasta la muerte del último apóstol. Estos libros fueron escritos en hebreo, arameo y griego. Lo que tenemos ahora es una traducción, por eso si una Biblia es diferente que otra en las palabras, pero esto no cambia el sentido del texto, entonces no hay que preocuparse, porque estas Biblias fueron traducidas por diferentes estudiosos. Pero ¿cómo distinguir a una Biblia católica de una Biblia protestante? Las Biblias católicas llevan siempre una aprobación eclesiástica que se llama imprimatur. Y esta aprobación eclesiástica la vamos a encontrar al principio de nuestra Biblia, como pueden ver aquí, imprimatur. Los libros de la Biblia se dividen en capítulos y en versículos. Para encontrar un texto bíblico, primero se menciona el título del libro, ya sea Génesis, Éxodo, del Nuevo Testamento, San Lucas, San Marcos. Luego se da un número que corresponde al capítulo y después otro número que corresponde al versículo. Por ejemplo, si queremos encontrar Génesis capítulo 1, versículo 26, se escribe de esta manera. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y en nuestra Biblia lo buscamos. Vamos a buscar el libro del Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y buscamos el número pequeño 26. Si se necesitan leer diferentes versículos, entonces vamos a escribirlo de esta manera. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Y ya cuando lo tengamos en nuestra Biblia, encontremos el número 26, vamos a leer ahí hasta llegar al número 28. De esta manera. Génesis capítulo 1, versículos del 26, que está por aquí, al 28. Vamos a leerlo hasta el 28. Si se necesita leer un versículo del mismo capítulo, pero saltado de los versículos que ya se habían indicado, entonces se escribe así: Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 y 30. Es decir, se lee el versículo 26 hasta el 28 y se salta el 29 y nos pasamos directamente al versículo 30. Y ahora, si se quiere leer un capítulo diferente, pero del mismo libro, no es necesario volver a escribir o mencionar el libro. Simplemente ponemos un punto y coma que significa y también. Y se escribe de esta manera. Génesis capítulo 1, versículo 26 y también capítulo 2, versículo 7. Se va a leer todo esto directamente. Leemos el versículo 26 y nos pasamos al capítulo 2 y leemos el versículo 7. Ve por tu Biblia para que lo pongas en práctica. Y ahora para una lectura corrida. Que vaya de un versículo, de un capítulo, hasta otro versículo de otro diferente capítulo, se escribe un guión largo que significa hasta, y es de esta manera.
Génesis capítulo 1, versículo 31 hasta el versículo 4 del capítulo 2. Si ahora no puedes comprenderlo, te recomiendo que le pongas pausa al video, que lo regreses, que lo repases con tu Biblia. Y bien, entonces leeríamos del capítulo 1, versículo 31 y nos pasamos del corrido hasta el capítulo 2 hasta llegar al versículo 4. Pero bueno, y a todo esto de cómo leer la Biblia, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos trae? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿En qué nos ayuda? La palabra está viva. ¿Por qué dicen que es eficaz? Vamos a conocer un poquito a través de un texto bíblico. La misma palabra de Dios nos va a decir qué es. Vamos a conocerla y para esto una amiguita, Valentina, nos va a proclamar el texto. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respecto a esto, el Papa Juan Pablo II nos dice: Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Sí, y esta palabra nos conoce perfectamente, dice el texto, hasta lo más íntimo de la persona. Así como nos dice que esta es una espada de doble filo. Si nosotros vemos una espada física, esta espada física atraviesa el cuerpo, pero esta espada, que es la palabra de Dios, es mucho más poderosa, porque no solamente traspasa el cuerpo, sino traspasa nuestra alma. Y bueno, entonces los invito a que leamos nuestra Biblia. Es recomendable que diariamente leamos la lectura, el Evangelio del día, para ir comprendiendo lo que Dios nos va diciendo día con día. Muchas veces buscamos respuestas en donde no debemos buscarlas y por eso no las encontramos, pero busquémoslas en la palabra de Dios y veremos que las hay. Muchas gracias.